Supongamos que un fabricante de computadoras tiene la función de costo total C de X, igual a 84X más 12.348, y la función de ingresos totales R de X, es igual a 441X, y aquí asumimos que X es igual a la cantidad de computadoras. Para la parte A, se nos pregunta, ¿cuál es la ecuación de la función de ganancias para este producto? Como el beneficio es igual al ingreso menos el costo, la función de beneficio P de X es igual a la función de ingreso R de X. Menos la función de costo C de X, lo que significa que la función de ganancia P de X es igual a la función de ingresos es 441X. Menos la función de costo que es 84X más 12.348. 12,348. Ahora encontraremos esta diferencia. Entonces, para el siguiente paso, borraremos los paréntesis y, debido a la resta aquí, si es útil, podemos pensar en distribuir uno negativo. Entonces la función de ganancia P de X es igual a 441X. Menos 84X menos 12.348. Y ahora, para el último paso, combinaremos términos similares. Observe cómo tenemos dos términos X, entonces P de X es igual a 441X menos 84X. Equals 441x minus 84x. Es igual a 357X y tenemos menos 12.348. Entonces esta es nuestra función de ganancias. Observe cómo ya tenemos P de X igual, por lo que solo ingresamos el lado derecho de 357X más 12.348. Plus 12,348. Ahora respondamos las partes BIC en la siguiente diapositiva. Observe cómo tenemos nuestra función de ganancias aquí en la parte superior. Entonces, parte B, ¿cuál es la ganancia para 61 unidades? Para responder esta pregunta, sustituimos 61 por X. Entonces necesitamos encontrar P de 61, que equivale a 357 veces 61 menos 12.348. Bueno, 357 veces 61 es igual a 21.777. Y tenemos menos 12.348, entonces P de 61 es igual a esta diferencia, que es 9.429. Y debido a que esto es ganancia, las unidades aquí serían dólares. Así que para la parte B, ¿cuál es la ganancia en 61 unidades? Ingresaremos 9.429 dólares, así que incluiremos el signo de dólar. También pongamos .00. Y finalmente para la parte 100, se nos pregunta, ¿cuántas computadoras se deben vender para evitar perder dinero? Cuando una empresa no gana dinero ni pierde dinero, eso se llama punto de equilibrio, y eso ocurre cuando los ingresos son iguales al costo o cuando la ganancia es igual a cero. Entonces, para responder esta pregunta, configuraremos la función de ganancia igual a 0 y resolver para X. Lo que nos daría la ecuación 357X menos 12.348 igual a 0. Y ahora resolveremos X, así que agregaremos 12.348 a ambos lados, lo que nos dará 357X es igual a 12.348. Para resolver X, dividimos ambos lados entre 357. Simplificando, tenemos X es igual a este cociente, que tendremos que redondear. 12.348 dividido por 357 es aproximadamente 34.59. 4.59. Esto es aproximadamente la cantidad de computadoras que se deben vender para alcanzar el punto de equilibrio, pero, por supuesto, la compañía no puede vender una fracción o una parte decimal de una computadora, por lo que si venden 34 computadoras, perderían dinero. Si venden 35 computadoras, comenzarían a ganar dinero y, por lo tanto, la compañía debe vender 35 computadoras para evitar perder dinero. Por lo tanto, es importante reconocer aquí, incluso si esto fuera 34.1, aún redondearíamos hasta 35 porque no podemos vender una fracción o una parte decimal de una computadora, y si vendiéramos menos de esta aproximación, la compañía perdería dinero, y la pregunta es, ¿cuántos se deben vender para evitar perder dinero? Por lo tanto, siempre tendremos que redondear al siguiente número entero a menos que un cociente sea un número entero exacto. Espero que hayas encontrado esto útil.